Hemos estado escuchando palabra poderosa en estos días, que a mí me animó a dar lo que tengo que dar, porque siempre es una gran responsabilidad delante del Señor. Nosotros podemos hoy en día, después de años de experiencia y de haber recibido una visión y de tener claridad sobre el propósito eterno de Dios, analizar la situación de la Iglesia y remontarnos hacia atrás a la historia de la Iglesia y ver que en la historia de la Iglesia los avivamientos que hubo en cada generación, los que se produjeron en los últimos siglos, que luego de haber comenzado con gracia, con revelación de Dios, con esa revelación gradual que fue trayendo a través de distintos grupos, comenzaron por el Espíritu y todo lo revelado gradualmente se fue estructurando. Y lo revelado queda a veces en un enunciado de las glorias pasadas. Y eso nos puede pasar a nosotros también. Se hace una estructura de lo que ya se alcanzó, se establece una buena enseñanza moral, buenos principios, o tal vez una buena filosofía religiosa, pulidos mensajes, buenas alabanzas, dulces alabanzas, algunas melancólicas, recordando las glorias pasadas. Pero Dios no es un Dios de fotocopias, así que Él no repite los avivamientos. Él va de renovación en renovación, de revelación en revelación. Entonces, algunos, y ha pasado y sigue pasando, terminan con hermosos cultos, bien organizados, con canciones muy armoniosas, y terminan adorando adorar, con un método, una forma, un estilo incorporado sin el Espíritu. Nosotros tenemos que entender que cuando el pueblo de Dios pierde la visión, Dios no se queda tranquilo ni quieto. Él siempre va a buscar quienes estén dispuestos a ser desafiados en fe. Por eso Él, frente a la desobediencia del pueblo de Israel, habló a Elías y le dijo, vino palabra del Señor a Elías. Elías es llamado a confrontar el mundo espiritual de su tiempo y Dios le declara palabra y Elías se presenta frente al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, dígalo entonces. Yo estoy abreviando el pasaje de Primera de Reyes 18 al 22. Si el Señor es Dios, síganlo. Entonces cayó fuego del Señor, y al verlo toda la gente se postraron sobre sus rostros y dijeron: Señor es Dios, el Señor es Dios. El Dios que contesta por fuego, les dijo Elías, sea vuestro Dios. Hermanos, sin fuego estamos en peligro de estar siguiendo un Dios hecho por los hombres. Necesitamos fuego de Dios en la iglesia. Cuando la iglesia no avanza en contra de las fortalezas de pensamiento que están en su propio seno, comenzamos a seguir a los hombres y no al Espíritu. La estructura nos puede hacer sentir seguros. Vamos armonizando enseñanza, preparando, estudiando, y formamos una estructura y nos sentimos seguros por lo revelado a través de los años. Nos puede pasar a nosotros también. Tenemos la visión, tenemos las 27 verdades, sabemos lo que es el discipulado, hemos experimentado las coyunturas
tenemos los cuadernos de enseñanza, los grupos de hogar, el culto a Dios, tenemos revelación sobre el pacto matrimonial, pero sin el fuego de Dios, todo eso es letra. Y corremos el peligro porque la estructura nos da seguridad. La estructura nos da seguridad y nos permite delegar en los más capaces. Vemos a los más capaces, vemos a los más instruidos, vemos a los que mejor se expresan, a los que mejor pueden transmitir una enseñanza y les delegamos la responsabilidad, pero por lo general los más capaces no son los más espirituales ni los más carismáticos. Los capaces que tuvo Cristo eran hombres sin letras, porque lo que mira el Señor es el corazón, no el intelecto. Así que sin fuego la enseñanza se transforma en una fortaleza ideológica. Y ya hemos oído esta mañana qué se hace con las fortalezas. Pero Dios siempre va a hablar a través de personas encendidas por el Espíritu Santo. El que responda con fuego, ese es Dios. Así que nuestra guerra es sobre la realidad. Y para poder realizarla necesitamos el fuego de Dios. ¿Por qué es sobre la realidad? Porque todo aquello en que la sociedad se ponga de acuerdo va a definir una realidad. Es lo que vivimos hoy en día. La sociedad, a través de este sistema demoníaco que entenebrece sus mentes, ha generado una realidad. Es lo que vivimos hoy en día. Y estas realidades se derriban solamente si entendemos que son fortalezas espirituales, que tienen que ser confrontadas espiritualmente. A la luz de los valores del reino de Dios, la visión de la realidad del sistema que nos rodea debe sufrir un cambio. Y ese cambio solamente es posible con una iglesia encendida por el Espíritu Santo. En estos tiempos que corren, Satanás está empeñado en que aceptemos un cristianismo acorde a la realidad de la sociedad, acorde a las licencias mundanas, al adulterio, a las divisiones, a todo lo que se vive, a todo lo que ya sabemos. Es más, son muchos los que reclaman que la iglesia debe modernizarse. ¿Por qué? Porque prefieren una iglesia engañosa y mundana, y que las hay. Podríamos decir congregaciones y no iglesia. Así que nosotros estamos desafiados, estamos llamados a cambiar la realidad de las vidas por la verdad de Cristo. Tenemos que cambiar las vidas, no solamente de los que están en el mundo, sino de los que están en el seno de nuestras congregaciones, a través de la verdad de Cristo. Pero esa verdad de Cristo tiene que ser transmitida en el poder del Espíritu Santo. No es a través del convencimiento ni de la repetición del intelecto bíblico. Es con la confrontación en el nombre de Jesús que tenemos que ir en contra de las fortalezas, porque las fortalezas se derriban en el nombre de Jesús, por la sangre de Jesús y la palabra del Señor. Para ello hay que orar, hay que interceder, hay que batallar y no dejarnos engañar por argumentaciones. La iglesia en estos tiempos debe poder ver y discernir al mundo espiritual de las tinieblas. Es imposible en los tiempos que corran pretender discipular sin revelación de lo que se mueve en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual activo, embotando las mentes. Ese espíritu de embotamiento que habla Pablo, que es como una borrachera, es como que escuchan sin entender. Y también lo tenemos en el seno de nuestras congregaciones y tenemos que confrontarlo.
Si nosotros profundizamos en el pasaje de 1 Samuel 15:23, donde nos dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación, que la rebelión es como pecado de adivinación y que la obstinación como ídolos e idolatría, vamos a darnos cuenta y vamos a percibir y a poder discernir que muchas veces estamos tratando con personas, con hermanos o supuestos hermanos que están bajo un dominio espiritual, una hechicería, porque el obstinado es alguien que tiene idolatría en su corazón, porque el obstinado dice las cosas son como yo digo o no son. Y son argumentadores y son peleadores y son los que generan divisiones y confrontaciones y están siempre empecinados en cambiar las cosas y en que todo se haga como ellos dicen. Eso es tener un espíritu contrario en el seno del cuerpo de Cristo. Si nosotros no logramos discernir lo que se mueve espiritualmente, vamos a estar intentando discipular con el convencimiento y no con el espíritu. Así que no vamos a poder avanzar porque ellos tienen áreas de sus pensamientos no entregadas al Señor. Y esta es una batalla que se produce primero en los cielos, porque si la iglesia gobierna en los cielos va a poder gobernar en la tierra. Y para que la iglesia pueda gobernar en los cielos, la iglesia tiene que crecer en la intercesión. No digo en la oración, en la intercesión. Yo tuve el inmenso privilegio de estar con alguien que me enseñó a orar y a interceder, Augusto Erickson. Tenía la autoridad para acercarse a los hermanos y decirle, pará de orar. Le tocaba el hombro y le decía, cállate. Y le decía, hacé una cosa, cuando llegues a tu casa, ponete a orar, pero grabate y escuchá las cosas que decís. Hay que tener autoridad para hacer eso. Ya oraste mucho, estás diciendo muchas palabras que no tienen sentido. No repitas a cada rato, Señor, Señor. Dice, vos cuando hablas con una persona no le decís, Alberto, Alberto, Alberto. Decís. Así que en plenas reuniones de oración él corregía a todos. Y a los hermanos que agarraban a cada rato todos los temas, lloraban, vos ya oraste mucho, dejá que ore otro. Algunos se ofendían, tenían doble problema. Interceder. Miren, las oraciones, las reuniones de oración pueden ser muy efectivas o muy aburridas. Porque a veces tenemos que escuchar hermanos que oran 10 minutos hablando de problemas y cosas y orando por el vecino y orando por lo que tienen y por él y por lo que quiere alcanzar y lo que quiere que Dios haga en su vida. Pero la oración de la iglesia es otra cosa. Esas cosas las tienen que orar en la casa. La oración de la iglesia es una oración que nace en el cielo y baja a la tierra, porque está peleando contra principados y potestades y está reclamando lo que Dios tiene que alcanzar, no lo que Dios o lo que yo necesito que Dios haga en mí. Cuando la iglesia se reúne a orar, se reúne a batallar, se reúne a reclamar lo que el diablo hurtó, lo que no le pertenece, se reúne para que el evangelio avance, se reúne para que las personas a las que se le está predicando se le haga luz en la mente. Se reúne para que todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios sea cambiado. Dejamos de ser el centro y de estar pidiendo por nosotros. Y ahí es cuando van a estar activos los ángeles en una guerra por quién controlar la realidad. Porque si vamos a pelear para reconfrontar la realidad que nos imponen, necesitamos el accionar de los ángeles. Y si no oramos de esa manera, los ángeles no actúan. Dice en Mateo 12:43,
Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda en lugares secos buscando reposo y no lo encuentra, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. O sea, tenemos que entender por lo que dice Jesús, que detrás de cada fortaleza hay un patrón de pensamiento que los espíritus inmundos utilizan como casa. Hoy más que nunca nos encontramos frente a una cultura globalizada, a una línea de pensamientos inflamada por espíritus contrarios a la voluntad de Dios. Y Pablo nos dice al respecto, destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O sea, está hablando de derribar fortalezas, pero lo habla para que utilicemos armas espirituales. No es para que vayamos a convencer, a argumentar, a hacer una manifestación o a tratar de mostrar lo bueno que somos. Habla de que tenemos que confrontar al mundo espiritual para que eso cambie. Y Jesús sigue diciendo, volveré a mi casa de donde salí. Jesús está advirtiendo que los pensamientos son la casa y que se convierte en morada para la actividad satánica. O sea, la casa son los pensamientos. Nosotros tenemos que ir contra esa casa que tiene, o tenemos que ir a esa casa que tiene puertas abiertas, ventanas rotas, por donde los pensamientos, donde los espíritus inmundos están operando. Muchas veces nos encontramos conversando con problemas que tenemos con determinadas personas que tienen actitudes y pensamientos que nos confunden por la forma que actúan. Son casas que están ocupadas, son casas de reposo. Y los queremos convencer y los queremos discipular y necesitan liberación. Volveré a mi casa de donde salí. Jesús está advirtiendo que los pensamientos son la casa, que se convierte en la morada para la actividad satánica. ¿Cuántos hay que nos dicen cuando le hablamos de cosas que son contrarias a las que Dios estableció o que no les hace bien porque los contamina y nos dicen, a mí no me hace nada? No, a mí no me afecta. No le afecta porque no está la presencia del Señor, porque su alma, sus pensamientos no están cautivos a Cristo. No es una cuestión solamente de gustos, es una cuestión de que es casa de reposo. Sabemos que la naturaleza de un espíritu inmundo es espiritual y no física, pero de todas maneras busca una casa donde pueda descansar. Así que Jesús nos enseña que hay una dimensión en la naturaleza humana que puede albergar un mal espíritu y otorgarle un tipo de descanso. Nosotros sabemos muy bien que un demonio no puede habitar en el espíritu de un verdadero cristiano, ya que al nacer de nuevo el espíritu humano pasa a ser la morada del Espíritu Santo. Sabemos que estando llenos del Espíritu y en comunión con el Señor, nos es otorgado discernimiento frente a los ataques de Satanás. Pero también es cierto que sí puede accionar en las vidas a través de los pensamientos carnales, áreas del alma que no han sido crucificadas, o por actitudes no santificadas, porque eso es lo que les permite a los espíritus inmundos disfrazarse como ideas de las personas. Muchas personas están creyendo que son sus ideas, y esas ideas han sido plantadas por espíritus inmundos, porque se esconden en sus actitudes y de esa manera tienen acceso a sus vidas. Así que Jesús sigue enseñando así. Cuando regresa, la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y trae consigo otros 7 espíritus peores que él. Y después de entrar habitan allí y el estado final de aquel hombre llega a ser peor que el primero. Así también sucederá a esta perversa generación. O sea, llega y ve la casa. Para ver adentro de una casa tiene que haber algo abierto. Y la ve barrida, acomodada, pero sin protección, sin cobertura. Y la ocupa.
Nosotros estamos llamados a tener éxito en la batalla espiritual de ganar vidas para el reino. ¿Estamos de acuerdo? Pero con la condición de hacerlo de acuerdo a las Escrituras. Y esta Escritura es muy clara. Las Escrituras nos enseñan que Cristo debe gobernar el alma, porque de lo contrario corremos peligro de que el estado final de aquel hombre llegue a ser peor que el primero. Estamos hablando del alma, estamos hablando de pensamientos. Para esto es muy necesario, es fundamental ministrar en el Espíritu. ¿Y qué ministramos? Ministramos las emociones. Dios nos otorgó emociones, sentimientos, recuerdos. En esos recuerdos puede haber rechazos, puede haber abandono, abusos, falta de amor, falta de protección. Personas que no conocen lo que es el perdón, que no conocen lo que es el elogio, el ser elogiado, el ser alentado, el ser animado, que siempre fueron cuestionados, maltratados por los padres. Y esas cosas necesitamos, no solamente mostrar la palabra donde nos consuela el Señor con lo que declara que somos cuando Él viene a nuestras vidas y lo que está dispuesto a hacer, sino que tenemos que poner manos en el arado. Tenemos que ministrar a las personas. Tenemos que escuchar, porque cuando escuchamos, los problemas aparecen en los labios de las mismas personas. Y tenemos que orar, y tenemos que echar fuera, tenemos que imponer las manos. La única manera que los dones se manifiesten, la única manera de recibir palabra de ciencia, palabra de sabiduría, es cuando nos disponemos a orar en el Espíritu y a escuchar a Dios. Porque a veces tenemos tanto para decir y tantos versículos para repetirle y para decirle y lo que Dios dice y le mostramos que no escuchamos a Dios. Tenemos que hacer silencio, escuchar a la persona y orar con ella, pero orar esperando recibir para que pueda haber sanidad. Jesús enseñó también que, esto está en Lucas 11, 21 al 22, que cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Pero si viene uno más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas en que él confiaba y reparte sus despojos. Nosotros, al ir viendo estos pasajes, tenemos que entender que al no ser por motivo de enfermedad física, no debemos intentar liberar a alguien que no quiera someterse voluntariamente al gobierno de Cristo. Es fundamental. A veces estamos tan apurados para sacarle una oración a la persona y para que se entregue, que descuidamos todas estas cosas. Estamos llamados en estos tiempos a ser muy delicados y muy eficaces, muy atentos. Necesitamos movernos con lo que Dios dice y no lo que nosotros hemos aprendido. Así que hoy hay, inclusive, esto lo he discutido con varios, están tan apurados para que la persona se bautice, que no los ministran, no van a un profundo arrepentimiento. Sin un profundo arrepentimiento no puede haber perdón. No puede obrar el Espíritu si no hay un arrepentimiento profundo. Hay hermanos que sobrevalúan el que haga una confesión de fe y ya los quieren bautizar. Sin llevar los pensamientos a Cristo, sin llevar los cautivos a Cristo. La persona sigue con su línea de pensamientos. Para que sean sanados, tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Para que sean liberados, tiene que haber un verdadero y profundo arrepentimiento. Jesús también enseñó que cuando el hombre fuerte y armado guarda su propia casa, sus posesiones están en paz, pero si viene uno más fuerte que él, lo vence, le toma todas sus armas que en confiaba y reparte sus despojos. Nosotros también éramos posesión del hombre fuerte y armado. Todos fuimos posesión del hombre fuerte y armado. Y él guardaba la casa de nuestra alma,
Pero el día que el Señor vino con su salvación, vino el más fuerte, Jesucristo, y lo despojó. O sea, todos nos hemos convertido al Señor, todos hemos sido aceptados por Él de maneras diferentes, pero todos hemos tenido esta misma experiencia. El más fuerte tuvo que ser desalojado. Por más experiencias que hayamos tenido. En el ámbito espiritual todos vivimos lo mismo. Vino uno más fuerte y lo venció. Y ahí estaban los ángeles, que hablaba Víctor esta mañana, combatiendo para quebrar la armadura o la fortaleza del enemigo. Esa armadura o fortaleza, como la llama Pablo, en la que confían los demonios, está conformada por pensamientos y actitudes, por opiniones, argumentaciones y justificaciones que viven las personas con respecto a la corriente de este mundo. Las fortalezas que más afectan son las que se encuentran alojadas en los patrones de pensamientos que no se reconocen ni se identifican como malas. Leímos que Jesús dice que los espíritus inmundos buscan reposo. Esto significa que el reposo se origina en estar en armonía con el medio ambiente. Cuando hay vidas que están en armonía con el medio ambiente, son una casa donde se puede reposar. Cuando se tiene amor por el mundo, nos transformamos en una casa donde se puede reposar. Así que cuando una vida mental está de acuerdo con la incredulidad, el temor o los pecados de la carne, es cuando el enemigo tiene dónde descansar. Proverbios 23:7 dice: por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Se es lo que se piensa. Y esto es todo un desafío para el discipulado, para el liderazgo, porque se necesita discernimiento. Se necesita ver en el espíritu qué cosas son las que están impidiendo que una vida deje ser un lugar de descanso para el enemigo. Para lograr que los pensamientos sean llevados cautivos a Cristo es necesario humildad, de un verdadero arrepentimiento. Sin eso va a ser imposible poder identificar ni discernir las fortalezas de pensamientos que atan una vida. ¿Qué es lo primero que hay para vencer? Lo primero que hay para vencer es el orgullo, el temor, la duda, la incredulidad, la religiosidad, la falta de perdón, la codicia, los celos, la concupiscencia, la obstinación. Yo le doy mucha importancia a la obstinación. Es muy sutil la obstinación y nos produce a los pastores muchos problemas. Siempre hay en la iglesia. Siempre hay en la iglesia. Y siempre están trabajando con los más débiles, los obstinados. ¿Por qué no el orgullo denominacional? El orgullo familiar. Una de las cosas que he encontrado en los últimos tiempos es el orgullo del testimonio. Dios los rescata de una vida ajetreada, promiscua, con vicios, y levantan esa bandera con orgullo y poniéndose por encima de los demás porque ellos tienen un testimonio fuerte que dar, porque Dios los sacó de ahí, y es como que no necesitan más nada. Y enseguida quieren enseñar a los demás y se ponen como en autoridad. Y muchos de nuestros jóvenes se apichonan
porque dicen, yo nací en una familia cristiana, no tengo un testimonio. Tenés el mayor testimonio que podés tener, que es la fidelidad de Dios, que va de generación en generación. El testimonio, cuando somos rescatados de una vida perversa, nos tiene que dar vergüenza, no orgullo. Y hoy hay mucho de eso. Y les gusta las plataformas, y les gusta dar el testimonio, y les gusta mostrar. Y cuando los queremos aquietar, se nos ofenden. Hasta que no se trate el problema, esa vida seguirá siendo una casa de reposo. Con todo lo que hemos escuchado de esta mañana, de Saraco, y que venimos escuchando, y lo que se viene viviendo, y lo que sabemos, y lo que leemos, y lo que oímos, y la televisión, hay una fortaleza que se está cada vez aumentando más, que es la del fracaso. Y la fortaleza del fracaso y del espíritu de miseria es algo que tiene que ser quebrado, no solamente con la verdad de lo que dice el Señor en su palabra, para que haya un cambio en la mente, para que haya una manera de pensar diferente. También necesita arrepentimiento, porque está creyendo una mentira. Tiene una atadura del enemigo y no es solamente tratar de convencerlo. Es como aquel que tiene temor, que tiene miedo, tiene que reconocerlo como pecado, porque el Señor nos llamó no al temor, sino al amor y al valor. Entonces tiene que ser reconocido como pecado. Y muchas veces las personas nos salen adelante porque los ministramos mal. Tienen que arrepentirse, pedirle perdón al Señor por su mal pensamiento, por no estar creyendo, por ser incrédulo, pero además tenemos que desalojar la mentira, no solamente por la palabra, sino por el Espíritu. Tenemos que tomar autoridad sobre esas fuerzas de maldad y echarlas fuera. No es solamente enseñar, es ministrar. Nosotros tenemos a Cristo en nosotros. No solamente tenemos a Cristo sobre nosotros, sino que tenemos a Cristo en nosotros para darle a los demás, para dar libertad, para sacarlos del engaño y la mentira. No puedo, no sé, no sirvo, siempre todo me sale mal, Dios no me responde. Hay que lograr en la unción espiritual que se rechace esa cantidad de pensamientos incrédulos y negativos. Hay que capturar los pensamientos cerrados y declarar todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también eso tiene que ser sellado espiritualmente. La persona tiene que arrepentirse y aceptarlo en el Espíritu. La falsa humildad, soy un pecador, no soy más que un pecador. Hay que hacer que declare la verdad. Eras un pecador, ahora sos un hijo amado por Dios. Y aunque alguna vez pueda caer, la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Todo esto se logra con autoridad en el nombre de Jesús, no con enseñanza intelectual. Todo esto se logra cuando hay fuego de Dios. Cuando hay fuego de Dios, vemos a los discípulos renovándose en el espíritu de su mente. Vemos que la palabra les penetra y les transforma. Comienzan a caminar en paz y en el poder del Espíritu. Tenemos que ministrar palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Tenemos que hacer que venga revelación sobre las vidas. Lo que tenemos en el depósito tiene que ser dado a los demás. Tenemos que estar convencidos en el Espíritu de que Dios nos llamó de la misma manera que fueron llamados los discípulos. Estamos llamados a hacer señales de Dios y a producir esas señales. Tenemos que animarnos a lanzarnos. Muchos quieren saber cuáles dones tienen. Si no ejercen la fe, nunca van a saber qué don tienen.
Nosotros necesitamos que en nuestras congregaciones se cambie la derrota y la incredulidad por la fortaleza de la fe. Tenemos que indagar las vidas en profundidad, no para averiguar, sino para sanar. Muchas fortalezas de temor comienzan en la infancia, en situaciones y experiencias donde se pueden haber generado pensamientos de miedo, de temor, que formaron la estructura de esa fortaleza demoníaca. Y eso hay que echarlo fuera. Hay que tomar autoridad, no basta con decir que el amor echa el temor. Hay que tomar autoridad. Hay que hacer que la persona renuncie, hay que hacer que la persona ore pidiendo esa libertad y tomar luego autoridad y echar fuera para que sea libre. Entender que fueron a veces muchos ridiculizados, los avergonzaron con palabras que hirieron, de crítica constante, con sobreprotección que produce miedo a todo. Tiene que haber arrepentimiento, perdón y sanidad en los recuerdos por la obra del Espíritu Santo. Tenemos que orar por los recuerdos de las personas que están atormentadas, para que esos recuerdos sean redimidos y las personas sean sanadas. Estamos llamados a ser sanadores de parte del Señor. Muchas personas ni siquiera recuerdan si algo les hizo mal. Tal vez ni recuerdan, pero hay algo en su interior que les dice, no quiero volver a vivirlo, y se niegan a estar en situaciones donde pueden ser cuestionados. El enemigo de las almas viene a entorpecer, a intentar que las bendiciones de Dios no sean alcanzadas, trayendo dudas, trayendo temores, trayendo dudas con respecto al amor de Dios. Siempre viene para oprimir las mentes sobre lo que se desea y no se recibe de parte de Dios. Debilita los cuerpos por medio de enfermedades y accidentes. Procura destruir todo aquello que amamos y apreciamos. ¿Cómo comienza? ¿Cómo puede actuar? Robando la fe de la palabra. Viene no sobre nosotros, sino sobre la palabra. Roba la fe en la palabra. Sabe cómo desalentar, cómo entristecer, cómo atormentar, cómo angustiar, cómo decepcionar, cómo producir inseguridad, culpa, contiendas y divisiones. Es la manera de producir dudas sobre el cumplimiento de la palabra, aún en la vida de los hermanos. Así que a lo primero que tenemos que abocarnos para limpiar la casa y llenarla es que se genere perdón en quienes produjeron heridas. Y saber que siempre la victoria comienza en el nombre de Jesús en los labios, pero no se concreta hasta que la naturaleza de Jesús llega al corazón. De labios podemos decir muchas cosas, pero nosotros tenemos que insistir en las vidas que el Señor pone delante nuestro y de las vidas que tenemos en las congregaciones, para que la naturaleza de Jesús alcance los corazones. Y eso lleva a dedicarnos, a escuchar, a tener paciencia. Nos vamos a tener que mover en prueba y error. Cuando Jesús envió a los 70, no les hizo un curso. Les dijo lo básico que tenían que hacer. Hicieron y después les enseñó. Se aprende mucho más cuando se hace y después se enseña que cuando se enseña para que después se haga. Cuando se enseña para que después se haga, nos pasamos siempre enseñando porque nunca alcanza lo que aprendimos. Por eso a veces el Señor usa más a alguien que está encendido porque el Señor llegó a su vida y empieza a traer gente, y empieza a orar por uno, y empieza a orar por la familia, y empiezan a pasar cosas. Porque cuanto más nos sentamos para aprender, menos hacemos. Si nos movemos en prueba y error, vamos a hacer, y después vamos a corregir, y vamos a enseñar, vamos a orientar, y se va a aprender mucho más. Espero que estén de acuerdo.
Así que lo primero que debemos es abocarnos a limpiar la casa y a llenarla, que se genere el perdón en quienes se produjeron heridas. No es suficiente con tener la casa barrida y ordenada, nos dice el Señor. Nuestra función es traer luz a las mentes entenebrecidas para que sepan lo que necesitan derribar. De lo contrario, no se podrá quitar las armaduras de Satanás de la mente. Cuando el yo es cedido a Cristo, el Espíritu Santo ocupa el alma y los pensamientos, derribando las fortalezas espirituales. El mayor enemigo que tenemos es el yo, no es Satanás. El yo es el mayor enemigo nuestro. Es un enemigo interno que tenemos que dejar que el Señor lo sujete. Lo tenemos que ceder si realmente queremos avanzar. Así que en Lucas 11:22 dice, pero viene uno más fuerte y él lo vence, le toma todas sus armas en que confiaba y reparte su despojo. Él le quita la duda, el temor, que van de la mano, pero la fe y el amor también van de la mano. El Señor está queriendo, sobre todo en los que se pararon menores de 50 años, el Señor está queriendo llevarlos a nuevos umbrales de fe. A nuevos umbrales de fe. Y a los demás, de 60 a 120, también. Pero los de 60 a 120 tienen un problema y han vivido algunas frustraciones. Tienen un poquito de desaliento en algunas cosas. Y bueno, de eso se tienen que arrepentir. Y se lo tienen que entregar al Señor. Y decirle, Señor, nosotros también queremos estar con los de 50 para abajo. Un escalón más de fe. Amén. ¿Quedó una franja? Esos son los que tienen que interceder por los dos grupos. Yo la tengo acá adelante a mi hermana de Uruguay. La senté ahí para que diga gloria a Dios a cada rato. La fe es simple. La fe es tan simple que nos cuesta un trabajo bárbaro. Porque la fe se basa en lo que la palabra de Dios dice y no en lo que nosotros sentimos o pensamos. Así que debemos orar para que esta generación logre sujetar la mente a la palabra y no la palabra a la mente. O sea, una generación que además de tener la palabra, de tener la verdad, tenga fe, que la crea. Pero no solamente que la crea, sino que la practique, que la ejerza, que la encarne. Porque nosotros tenemos que luchar permanentemente contra la duda que lleva en su destructiva obra la incredulidad y el miedo a los hermanos. Y el miedo y el temor se oponen a la fe y terminan en la incredulidad. Así que debemos poder discernir cuáles son las dudas que están siendo plantadas para que la iglesia no pueda alcanzar lo que el Señor quiere darnos. Porque eso es algo que tenemos que tener claro. El Señor siempre quiere dar. Y da para que demos, no para que guardemos. Así que la vida, para terminar, quiero decir, la vida en Dios solo es posible en fe y por fe. La salvación la hemos obtenido por fe. El perdón también es por fe.
Y nuestra labor debe ser que la iglesia no sea una casa donde reposar. Tiene que ser una casa que cierra todas las ventanas y las puertas para que no pueda morar ningún espíritu que quiera descansar. ¿Cuántos quieren esa iglesia? Hermanos, solo es posible con fuego. Con fuego. Debemos buscar más y más del Espíritu Santo. Tenemos que abrirnos y dar espacio al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede actuar si pretendemos que opere de acuerdo a nuestros criterios. Que le pongamos condiciones de cómo tiene que ser su obrar y su manifestación. La presencia del Señor la tenemos, pero lo fundamental es que se manifieste. Y para que se manifieste tiene que haber espacio. Y en las congregaciones tienen que animarse a abrir ese espacio. Tienen que animarse a que se ministre, a que las personas sean ministradas con imposición de manos, con unción en aceite, que haya un espacio para la sanidad. Los enfermos tienen que sanarse porque la comisión incluye que oremos por los enfermos y que echemos fuera demonios. Y si vamos a tener salones, aprovechemos los salones para hacerlo. Si tenemos la oportunidad de hacerlo en los grupos de hogar, hagámoslo en los grupos de hogar. Y si lo podemos hacer en un trabajo, lo podemos hacer en un aula, si lo podemos hacer en una casa, y si lo podemos hacer en una plaza, hagámoslo en una plaza. Pero es una comisión, es un mandato, es un mandamiento, es algo que tenemos que hacer. Y nunca vamos a ver el obrar y la manifestación del Espíritu y las operaciones del Espíritu si nosotros no nos lanzamos en fe. ¿Nos lanzamos en fe o no? Bueno, ¿cuántos quieren ser encendidos por el Espíritu nuevamente? La renovación tiene que ser renovada. El status quo tiene que ser derribado. Todo lo que hemos alcanzado le damos gloria a Dios, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos recibido, pero ahora tenemos que abrirnos a lo que es necesario para estos tiempos. Tenemos que tener un lenguaje espiritual de poder para una generación que es racional, que está embotada, que tiene fortalezas en la mente. Nosotros no vamos a poder convencerlo solamente con la proclama. Tiene que haber poder de Dios que derribe esas fortalezas. Tiene que haber manifestaciones y señales que sean vistas para que todo aquello que está estructurado y que es lógico y racional se quiebre. Porque hay algo que no puede ser cuestionado, es el testimonio. A mí me pueden argumentar y cuestionar mensajes, me pueden llevar la contra en lo que hablo del Evangelio, pero el testimonio es algo profético. El testimonio muestra lo que Dios hace y te dice lo que Dios puede seguir haciendo. Y nosotros tenemos que ser un pueblo de testimonio. Tiene que ver el obrar de Dios, no solamente entre nosotros, sino en los lugares que nosotros tengamos influencia. Los hermanos tienen que ser animados por el testimonio del poder del Espíritu Santo, porque cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta y da testimonio de su presencia, los hermanos van a empezar a traer personas para que escuchen el Evangelio. Porque ahí va a ir un lugar donde Dios está obrando. Y donde Dios está obrando, todos quieren estar, ya sea para sus beneficios o por su necesidad espiritual. Pero eso lo define el Señor. Lo importante es que nosotros le demos espacio al Espíritu Santo. Tenemos que tomar tiempo para ministrar a las personas. Las personas están necesitadas. Las personas están como ovejas sin pastor. Las personas están sin que las abracen, sin que las alienten, sin que las escuchen, sin que las comprendan. Y si no lo hacemos nosotros, lo va a hacer el diablo, plantándole mentiras. Pongámonos de pie, hermanos.